gracias por estar aquí, sean bienvenidos a mi canal. Antes de dar inicio, te recuerdo que si te gusta mi contenido y aún no me sigues, te invito a hacerlo y a tocar también la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video por acá. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Aquí tengo alambre número 18, tengo ya mis piedritas colocadas. Yo puse, ustedes saben que la medida estándar de una pulsera son 15 centímetros, las que yo siempre trabajo. Y aquí coloqué aquí hay como 14 centímetros en piedra. Yo sé que me va a sobrar, pero yo necesito mejor tener la tranquilidad de que me va a sobrar y no que me va a faltar. Entonces, como hay diseños muy complejos y es mejor en algunas veces y en la mayoría trabajar desde el rollo. Entonces, en algunos se puede y en otros no se puede, pero en este caso sí lo podemos hacer. Entonces, aquí tengo los alambres, mis amores, donde yo los compro. Ustedes saben que trabajo con alambre enchapado en oro. El link de la tienda yo se los dejo por acá en la descripción del video y la de los materiales también. Ok, entonces vamos a dar inicio. Ya tengo mis piedras dentro. Voy a tomar mi pinza mandril en la posición número 3. Voy a dejar un excedente más o menos de 2,5 centímetros y voy a hacer una argolla doble, así de esta manera. Una vez que estoy acá, así, voy a hacer el nudo de rosario. A veces se me resulta incómodo por la posición de la cámara. Voy a dar aquí 2 vueltas y me quedo acá. Recuerden que, yo no saco en este caso yo no saqué mi pinza. Muchas veces no lo saco porque aquí resulta que yo hice 2 argollas y mis argollas se pueden deformar si yo las saco de la pinza. Entonces yo lo mantengo aquí, pero sin ejercer tanta presión en la parte de arriba para que mi alambre no se dañe, aunque este tipo de alambre con chapa de oro está fabricado, tiene la capacidad de poder soportar técnicas fuertes sin sufrir ningún daño. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos con este alambre. Entonces, ok, voy a alisar mi alambre con cuidado de no alar mucho porque las argollas se nos pueden deformar. Ok, entonces ya estoy aquí. Ahora aquí yo tengo 3 tramos de alambre de 120 centímetros. Cada uno son 3 tramos. Entonces, yo voy a utilizar eso. Este es un pedido que yo estoy haciendo de una clienta y yo dije, bueno, voy a aprovechar y lo voy a grabar para compartirlo con mis amigos de YouTube. Entonces es primera vez y yo les estoy comentando por aquí la cantidad que estoy utilizando. Cuando yo termine vamos a ver si me sobra y vamos a ver si nos hace falta. Si nos hace falta, qué lío, pero yo más o menos estoy deduciendo que sí me va a sobrar alambre. Así que voy a fijar mis 3 hebras de alambre aquí en esta posición. Vamos a hacerlo así de esta manera, sin tantas vueltas. Voy a dejar ahí ese excedente y voy a subir mi primer piedra hacia arriba. Voy a alisar mi alambre con cuidado porque se te puede venir una de las argollitas hacia abajo, o sea, se te puede deformar tus argollitas que hiciste. Ok, entonces ya fijé mi alambre. Ahora voy a hacer esto
así. Es primera vez que hago este diseño. Es un pedido de una clienta. Y bueno, espero que nos quede bonito y que le guste, ¿verdad? Y quise también compartirlo con ustedes. Ok, subí mi segunda piedrita. Y siempre estoy cuidando de que mis 3 hebras de alambre estén una al lado de la otra. Y voy, antes de cerrar aquí, voy a dar una vuelta más para que esto me quede bien bonito, una técnica fina. Voy a girar el alambre y voy a dar mi segunda vuelta para colocar la siguiente piedrita. Aquí. Ahora siempre me estoy cuidando mis 3 hebritas que estén lisas y voy a traerlas hacia acá. Miren, las 3 hebras van en orden así. Porque yo dejé tantos centímetros, porque después vamos a regresar. Vamos a regresar por el mismo lado para cubrir la siguiente parte. Bueno, no he terminado, no he ido ni por la mitad y esta técnica me está gustando. Entonces, o sea, esta técnica yo ya la he hecho varias veces, pero en pulsera no la había hecho. Es primera vez que la estoy haciendo, solo me la imaginé como más o menos sería, porque ella me mandó un diseño diferente que era de 3, que se los voy a mostrar. Vamos a hacer esa también, que es la pulsera blanca, que es de 4 pepitas en la parte del centro, y me pidió otra igual pero que la quería completa con esa misma técnica de espiga. Entonces y vean, mis amores, así vamos a ir. Yo creo que ya les expliqué y yo creo que sí se entendió, ¿verdad? Entonces miren cómo vamos así, miren cómo va quedando el alambre en lo que es las piedras. Lleva un orden, va uno al lado del otro. Esa es la técnica de espiga que estamos realizando en esta. Entonces regreso cuando ya haya completado toda la fase, que son 15 centímetros, y ahorita volvemos. Ok, amores, aquí me falta una, pero quiero explicarles algo. Ustedes saben que me gusta ser muy detallista con las explicaciones, aunque a algunas no les gusta que hable mucho, pero no sé, a mí me gusta, no es que me guste hablar, o debe ser que me gusta hablar mucho, ¿verdad? Pero me gusta ser muy específica, no sé, me gusta que queden bien claras. Vean, cada vez que ustedes den vuelta tienen que salir por el frente, o sea, por arriba, y por arriba el alambre, por arriba del alambre, o sea, ustedes tienen que girar y hacer su vuelta y media, donde aquí se van a estar ubicando así, siempre por la parte de arriba, para colocar la siguiente, ¿verdad? La siguiente, y hacerle el mismo procedimiento. Tiene que estar el alambre siempre por arriba, ¿ok? Yo creo que eso era muy importante explicárselos. Ok, entonces ahora aquí ya tengo mis 15 centímetros no, me falta todavía una, ¿ves? No, acuérdense que no debemos de incluir
las argollitas de cierre. Y recordemos también siempre, ay Dios mío, me acabo de echar una risa porque ¿se acuerdan que les estaba diciendo de que, bueno, los 15 centímetros sin incluir las argollitas de cierre? Y les dije, recuerden siempre, y ahí no sé, no me acuerdo qué era lo que les iba a decir, se me fue la bola. No sé qué les iba a decir que recordaran siempre, ok. Qué locura. Estoy como el meme que sale y dice, a ver, yo iba bajando o voy subiendo las escaleras, no sé. A ver, no, aquí ya tengo mis 15 centímetros de piedra. Acuérdense que aquí empiezo desde el 2 yo y tienen que recordar que aquí tengo desde el 2, así que tengo que tener aquí, son 16 centímetros, que para mí son 15, ¿verdad? En pulgadas, hubo una que me comentó que no hay en centímetros, no tienen allá en centímetros, solo en pulgadas. Ok, miren, son 5 pulgadas y media para las que no trabajan con centímetros. Ok, entonces, a ver si, recordemos que yo le quité ahí, sí son, a ver, 5 y media. Listo, entonces, aquí ya tengo mis 15 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es vamos a regresar, acuérdense, vamos a regresar de aquí para allá y esto hay que hacerlo acá, o sea, hay que presionarlo, hacerle como, esto queda así como un resortito, hay que ajustar las piedras hacia acá, ¿sí? Hay que traernos hacia acá para que esto quede bien compacto. Ahora vamos a cortar esto. Entonces aquí yo voy a subir o sea, voy a hacerle un quiebre para hacer mis argollas. Un quiebre así, de esta manera. Y voy a hacer mis argollas finales de cierre. Me sobraron 2 pepas, ¿ve? Es mejor que me sobre y no me falte. Entonces está un poco incómodo porque, bueno, estoy trabajando desde el rollo, tengo otros alambres largos y bueno, vamos a trabajar en la misma posición 3 y nos vamos a colocar aquí, así de esta manera, y vamos a hacer las argollitas dobles. Vamos a ubicarnos bien con este alambre, saco, vuelvo a entrar. Lo importante es acomodarnos en la posición más cómoda para nosotros. Aquí y aquí voy a dar, ya voy a hacer el nudo de rosario. Miren, sin ejercer presión en la parte de arriba, con mi alambre, con mi pinza. Ok, entonces aquí ya hice mis 2 vueltas. Voy a ubicarme bien, a perfeccionar, a ver, y a dar mi revisión. Aquí voy a cortar por la parte de atrás. Vamos a cortar aquí con cuidado, no vayamos a cortar otro alambre que no es y nos da un infarto. Ok. Listo. Ahora vamos a perfeccionar la pieza. Tomo mi pinza de punta fina. Miren qué bonito quedó esto, bien hechito. Esas argollitas y ese nudo de rosario quedó bien.
Ok, entonces aquí ya limpié. Ahora voy a regresarme. Entonces voy a regresarme con la misma técnica que usamos, así. Miren. Nos ayudamos aquí con la uña. Que esto quede bien formadito, con cuidado, con paciencia, con calma. Y aquí siempre por la parte de arriba salimos y nos ubicamos así, siempre con el orden de de los alambres que tenemos, que vaya uno al lado del otro, para que no nos queden, la espiga no nos quede retorcida. Entonces cuando alisamos, ellos se nos van colocando obedientemente. Miren qué belleza. Ay, Dios mío, qué belleza. De verdad les digo, es primera vez que yo estoy haciendo esta técnica y las quise compartir con ustedes para que vean cómo se hace, pues, o cómo la hago yo. Quizás ustedes tienen una técnica más fácil, ¿verdad? Compártanla. Si tienen una técnica más fácil, estaríamos más que agradecidas. Y yo se las comparto aquí por el canal. Y vean, miren qué belleza, ¿no? Es que, ay, qué cosa más fina. Yo amo este trabajo. ¿Qué hablo yo, verdad? Hablo mucho. Ay, Dios mío. Miren qué belleza. Aquí vamos a ir acomodándonos bien, mis amores. Si ustedes ven van a ver en mi página de Instagram, yo no tengo, porque les estoy diciendo la verdad, es primera vez que hago esta técnica. La otra técnica, sí, la de la pulserita blanca ya la he hecho. Pero la hice hace mucho tiempo, cuando estaba aprendiendo, hace mucho tiempo, así que ya ahora pues va a ser una técnica mejorada, pues porque uno va aprendiendo. Vean qué espectáculo. Ay no, qué cosa más bella. Es que miren, la cámara no le da, creo que no le da el mérito a esta pieza bella, a esta bella pieza, pero esto está quedando bellísimo. Ay, les dije que este alambre era número 24. Lo puedes hacer con número 26, pero yo lo quise hacer con número 24 porque es más, no sé, deduje que iba a quedar mejor con alambre 24. Yo les recomiendo, aquí estoy alisando el alambre porque acuérdense que es largo, y entonces estoy alisando. Aquí se me quebró un poquito, pero vamos a alisarlo bien y lo vamos a traer acá. Acuérdense que es vuelta y media para salir siempre por el frente. Y este alambre aquí ya lo voy a cortar. Voy a ver cuál va a ser mi frente. Obviamente es ¿verdad? Y voy a cortar aquí estos excedentes con mi punta fina. Voy a y listo. Miren qué belleza. Ahora vamos a hacer los aretes. Ya los aretes ustedes me imagino que lo saben hacer bien.
Es fácil, miren aquí. Hay que, la terminación de esto tiene que siempre procurar tener un buen acabado. Recuerden. Ok. Hay que esmerarse por el buen acabado. Entonces aquí vamos a cortar. Me traje el alambre hacia acá, escondidito, y aquí voy a cortar con cuidado. Ok, voy a ver cuánto me sobró aquí para decirles con cuánto se ocupa para hacer esto. Eran 120 centímetros los que yo corté, ¿verdad? Entonces voy a medir cuánto tengo aquí. Me sobraron 51 centímetros. Ok, me sobraron 51 centímetros. Yo utilicé 120. Entonces lo que vamos a utilizar, les voy a recomendar que utilicen 75 centímetros para trabajar desahogado, o sea, libremente y tranquilo esta pieza. Aquí voy a perfeccionar esto. Estas puntitas que me están quedando por acá. Las terminaciones siempre tenemos que tener cuidado, mis preciosos, porque un alambre que te quede mal cerrado puede ser un problema. Y estoy cortando unas puntitas. Ok, listo. Entonces ahora, como siempre, lo que hacemos es esto. Vamos a darle forma aquí con nuestras manitas y hacerle el cierre, realizar el cierre. Ay, miren qué belleza. Miren. Wow. Miren qué belleza. Ahora vamos a realizar los cierres y los aretitos. Ok, aquí tengo alambre número 18. Lo voy a hacer con 18, esta técnica de estos topitos. Estas perlas, estas piedras son jade. Así que número 8. Ustedes escojan con qué tipo de piedra van a trabajar. Estas son número 8. Miren, yo voy a hacer esto. Hace rato les quería enseñar a hacer esto, como lo hago yo, ¿verdad? Vamos a dejar aquí este excedente como de 1,5 centímetros o 2 aquí. Y vamos a hacer esto. Vamos a empezar a girar de esta manera. Ya esto ustedes lo deben de saber realizar, pero para las que no saben, las que son principiantes, lo puedan aprender. ¿Okay? Aquí. Ahora voy a buscar la manera de irme hacia atrás poco a poco, porque quiero adornar la parte de atrás aquí. Ok, antes de eso, antes de irme hacia atrás, vamos a hacer lo siguiente. El pin lo vamos a bajar así. Aquí. Y vamos a bajar un poquito más aquí. Y con mi pinza plana y tu pinza plana vamos como a medio centímetro a subir. El objetivo es que el pin quede en el medio de la piedra. Ya van a ver cómo va a quedar esto. Entonces aquí vamos así hacia atrás
El alambre debe estar siempre liso, recuerden. Vamos forrando toda la parte de atrás. Aquí cortamos. Vean cómo queda este diseño. Qué espectáculo de diseño. El pin queda en la parte de en medio y no queda hacia arriba como normalmente lo hacen, pues. Vean cómo queda esto aquí. Entonces aquí perfeccionamos. Vean. Esto queda espectacular. Ahí vean, queda fuerte. Aquí esto está súper fuertito. Lo pueden hacer también con alambre 20. Vean. Y así queda. Ok, entonces ahora vamos a realizar el otro. Aquí ya tenemos los dos, entonces ¿qué hay que hacer? Vamos a medir, esto debe de medir, el pin es de 1 centímetro máximo, pero yo siempre le doy 1 centímetro y un chinguín más. Ok, entonces para que sepan, hay algunas clientas que lo piden, que sea largo el pin porque el lóbulo de sus orejitas son gruesecitos, así que vamos a emparejar esto aquí y aquí tengo la herramienta que es para alisar el pin, alisarlo de esta forma. Si no tienen esto lo pueden hacer con lima de uña. Ok. Entonces ahora vamos a la siguiente, que es la pulserita de perla. Qué cosa más bella, vean. Miren ese juego. Con respecto a los cierres, por aquí les dejo el link donde está el tutorial donde hice unas pulseras y que les muestro los diferentes tipos de cierres, cómo hacerlo, así que aquí les dejo el link. Ok, en esta otra hermosa pulsera vamos a utilizar 28 centímetros de alambre. Aquí sí ya corté porque sí lo puedo trabajar desde el rollo, pero aquí con ustedes lo voy a hacer así porque es incómodo. Se me resulta muy incómodo el movimiento de las manos y todo eso con los rollos cuando estoy en cámara. Entonces cuando no tengo cámara, entonces sí puedo hacerlo libre. Ok, entonces vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros y medio y vamos a hacer las argollitas dobles. Hay en otra parte que les muestro de otras pulseras que hemos hecho aquí en el canal, que hemos hecho argollitas dobles sin necesidad de hacer el nudo. Entonces, estando aquí, sin salirnos, vamos a hacer el nudo de esta manera. Cuando lo hacemos con alambre 18, como el alambre 18 es bastante durito, vamos a pasar un poquito de trabajo, pero con cuidadito y todo se puede lograr. Entonces aquí perfecciono, subo si bajé mucho con mis argollas, con mi nudo, y aquí voy a cortar. Y voy a alisar aquí. Listo. Aliso. Ahora lo primero que vamos a hacer es a colocar una piedrita. Puedes colocar un balín, pero yo lo voy a hacer con
con este cristal número 3 o número 4, porque la clienta es de pH fuerte y los balines son muy buenos. ¿Para qué? Porque son con baño de oro, pero a ella no le resulta mucho, porque el alambre es mucho mejor en lo que es, porque es enchapado en oro. Entonces el alambre a ella le dura mucho más que cuando yo le pongo balines y cosas así de golfi. A ella no le funciona mucho, porque ahí, en este caso, nosotras las que somos de pH fuerte, pues ese tipo de dijes, sino que son buenos, ¿verdad? Sí son buenos y duran, pero no tanto como el alambre. Así que ella me dice mejor, procura ponerme cosas que no lleven golfi, pues. Entonces, ok, el alambre sí le funciona mucho. Ok, entonces ahora coloqué esto y vamos a colocar un churro. Este churro es con alambre número 24 que entorché, se convirtió en 22. ¿Y cómo realizo ese churro? Ya yo se los he explicado en varios videos con mi herramienta esta que yo tengo acá para coiling. Voy a fijarlo aquí, le voy a dar una breve explicación y voy a realizar el coiling. ¿De cuánto? Este coiling debe de medir 5 centímetros. Ese tramito de coiling son 5 centímetros su medida. Entonces acá trato siempre yo de economizar alambre, de no enrollar tanto aquí para fijarlo, porque ya eso se pierde. Listo. Entonces aquí empezamos a hacer esto con la herramienta. Esta herramienta mide 2 milímetros. Entonces, si no tienes esta herramienta, búscate algo cilíndrico que tenga un diámetro de 2 milímetros. Y si no tienes para trabajarlo esto así, entonces lo puedes hacer con lo que te digo, que te busques de 2 milímetros y lo haces con tu mano. Pues empiezas a enrollar así el coiling con tu manito y siempre acercando el alambre, lo que vas realizando, lo vas acercándolo para que quede pegadito. Entonces así es como se realiza. Entonces aquí yo tengo 5 centímetros. Aquí voy a colocar las perlas ahora y voy a colocar la primera, porque vamos a trabajar con la primera. Como aquí tengo del video anterior que me sobró aquí 51 centímetros, estoy pensando a ver si ocupo estos o no. Voy a pensar, a sacar cuentas. Ok, sí, decidí utilizarlo para que ustedes también vean que si es necesario añadir alambre, cómo añadirlo de manera de que no se vaya a ver eso feo. Entonces tomé la decisión de usarlo. Ok, aquí voy a poner mi perlita por acá, que me hace mejor. Voy a fijar el alambre. Este alambre es número 24, son 51 los que estoy utilizando ahorita, y estoy fijándolo a esta base. Ok, aquí. Ahora aliso, busco mi perla y empiezo a hacer la técnica de espiga. Busco mi frente, este va a ser mi frente,
No puede quedar el frente con donde cortaste el nudo de rosario. Aquí está el alambre cortado, así que mi frente va a ser acá. Entonces aquí hago lo mismo, casi lo mismo que hice en la pulsera anterior. Fijo. Vuelta y media y salgo por acá, por el frente ahora, y aliso. Yo creo que esta iba a quedar mejor con alambre 22, esta técnica. Vamos a cambiarlo con alambre 22 porque no sé, el alambre 22 le va a dar más volumen a esta técnica, así que vamos a cambiarlo. Ok, lo vamos a cambiar. Aquí ya tengo el alambre 22. ¿Por qué decidí cambiarlo? Porque no me gustó cómo se veía bien, pero el 22 le va a dar más volumen. Espero que no se pongan brava. Acuérdense que estoy haciendo esto pues porque quise compartirlo con ustedes, este pedido que me hicieron, y pues espero que lo disfruten. Ay, perdónenme. Ok, entonces vamos a fijar este alambre aquí. Cuando nosotros estamos sentados en la mesa diseñando, estas son las cosas que pasamos cuando estamos diseñando. Ay, que sí, que no, que lo voy a mejor a poner este. Y entonces, y acuérdense que yo les dije que vamos a hacer lo más natural posible con estas clases aquí por acá. Lo más natural. Ok, entonces fijé bien como con 4 vueltecitas. Ahora mi perla la voy a empezar a hacer la técnica de espiga, así de esta manera, siempre saliendo. Voy a cortar este sobrante, lo voy a ubicar bien acá con la pinza de punta fina y voy a cortar. Vamos a aplanar ahí acá. Listo. Entonces seguimos. Y vamos a ir colocando esta técnica, va así, igual que la otra. Tiene que ir en el orden, uno sobre el otro, uno al lado del otro. Vamos a alisar bien este alambre, que quede bien liso. Y ok, aquí hacia arriba siempre el alambre tiene que ir así. Vamos a ir montándonos arriba del que ya pasamos aquí. Miren aquí, este va al lado del otro en la perla, así, vuelta y media, y este va aquí al lado del que pasamos anteriormente, y aquí ya concluimos. Este tejido va encimado en la fijación que hicimos del alambre, ¿no? Del alambre 22. Entonces aquí ya, y estoy trabajando desde el rollo. ¿Oyeron? Como cambié el alambre, no estamos trabajando ya, no voy a ocupar los tramos que me sobraron de la pulsera anterior. Entonces aquí hacemos esto, alisamos, y ahora vamos a colocar la siguiente piedra, pero antes vamos a hacer esto porque vamos a hacer 4
vueltas aquí, porque vamos a ocupar esto para hacer las espigas que vayan montadas aquí. Aquí van a ir montadas como en el anterior, aquí arriba. Con la fijación que hicimos del alambre, que lo hicimos con 4 vueltas para fijar el alambre, entonces aquí lo mismo. Ok, ahí tenemos 4 ya. Ahora tomamos la siguiente perla de río. Aquí por aquí les dejo el link de la tienda donde yo lo compré. Bastante económica, por cierto, las perlas. Si ustedes han comprado en otro lugar que sea más económico, pues me avisan. Entonces aquí fijamos, salimos por acá y así vamos a ir. Vuelta y media. Vean. Y ya se nos acerca aquí la última ya. Ya miraron, aquí al lado del otro nos ubicamos. Miren qué belleza, cómo se va viendo. ¿Qué les parece? Ahora 1, 2, 3 y 4. 4 vueltas. 2, 4. ¿Ya vieron? Y así vamos a ir con la siguiente. Yo creo que está bastante bien explicado, creo. Y si no, díganmelo. Yo vuelvo a hacer el tutorial si no les gustó. Y así, miren, lo mismo vamos a hacer en la siguiente. Ya miraron, el espacio ese que hacemos es necesario para poder hacer la espiga. Vean aquí. Y acuérdense de que un alambre tiene que ir al lado del otro. Con cuidadito, paciencia. Y así, entonces, bueno, ya las hice todas. No me fui a comerciales. Aquí se subió. Estoy viendo que se me subió el bandido alambre, entonces, ok. Seguimos aquí. Y así. Y ya este que viene es el último. Ay, espero que se esté viendo esto bien. Y listo. Lo dejamos con 3. Vamos a ver cuánto miden esas 3. Sí, aquí ya son 5 centímetros los que tiene que medir, porque acuérdense que 5 mide el churrito, más 5 de piedra son 10, más los otros 5 de churro que aquí al lado son 5. Sería, ya aquí mide los 15 centímetros la pulsera estándar. Miren qué belleza. Así que ahora vamos a colocar el churrito, vamos a fijar el alambre nada más con 2 vueltecitas. Y cortamos. Alisamos, ahora introducimos el churro y quedamos así. Ahora el cristal y ahora vamos a hacer
el nudo de rosario con argollita doble. Vean cómo quedó por acá. Miren qué belleza. Qué belleza. Vean, vean. Miren. Miren. Ok. Entonces, en la posición 3 vamos a realizar una argolla doble aquí. Son 28 centímetros, acuérdense lo que utilizamos para hacer esta pulsera de número 18. A fijar bien aquí. Listo. Entonces una vez estoy aquí, ya bien fijado, voy a hacer el nudo. Como el alambre está así cortito, nos va a costar un poco, pero es que no hay que desperdiciar alambre. Por eso es que me gusta trabajar desde el rollo. Pero como se me hace incómodo aquí con la cámara, pero se puede trabajar con los 28 centímetros sin problema, para que no desperdicies alambre. Si no, utiliza 25 centímetros para hacer nada más la argolla doble, como les he enseñado en los videos anteriores, sin necesidad de hacer el nudo de rosario. Son técnicas diferentes que yo pues les he ido enseñando por acá. Vamos a aplastar esto un poco más, a esconder esa puntita. Este alambre sí es muy bueno porque sí es resistente a las técnicas fuertes. Entonces vamos a darle forma ahora aquí con nuestras manitos. Vean, 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 vean. Miren qué belleza. Ay, no. Belleza. ¿Ven? Qué lindo, qué lindura. Ok, ahora con el alambre número 20 vamos a hacer esto. Vamos a dejar aquí unos 5 centímetros de excedente, porque le vamos a colocar estas bellas topitos. Miren qué belleza. Ok, eso es lo que va a ir de este diseño. Ok, aquí tomé mi perla, igual es igual perla número 10. Yo les había dicho que este era número 8, ¿verdad? Sí, este es número 8 y este es perla número 10. Ok, entonces vamos a hacer la técnica también de espiga para que haga juego con nuestra pulsera. Siempre desde el rollo estamos trabajando. Alambre número 20. El alambre hacia atrás. Y aquí damos vuelta, el alambre uno al lado del otro hacia atrás, y aquí concluimos con vuelta y 2 vueltas. Aquí cortamos hacia atrás. Ahora estamos así y tomamos nuestra herramienta
de mandril, bien podemos cortar a 1 centímetro y hacer el look nada más. Vamos a hacer nada más eso. Vamos a cortar aproximadamente como a 1 centímetro para hacer el look. Y para que no vaya tanto nudo, porque yo le iba a hacer nudo de rosario, pero mejor no. Y ahora tomamos así nuestra pinza y hacemos hacia atrás el look, así. ¿Ya miraron? Así, de esta manera quedamos, y vamos a abrir así. Tomamos el pin y ahora cerramos. Miren qué fino esto. Este es un trabajo fino, mis amores, finos. Vamos a cuadrar bien esto. Miren, vamos a hacer el otro. Listo, miren qué belleza, princesas. Qué belleza. Una belleza, vean. Y bueno, les invito a que vean el link donde realizamos los broches de las pulseras, que les enseñé diferentes tipos de broches. Yo le voy a poner el que hice, fue el de doble. Así que bueno, vayan por allá a esos links que les estoy compartiendo. Les pongo aquí en la pantalla, ahí arribita este link, para que pues miren cómo se pueden hacer los broches de estas bellas pulseras. Gracias, mis amores. Gracias. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok. Y si aún no me sigues en este canal, si te gustó mi contenido, pues recuerda seguirme y bye. Besos y abrazos. Chao, nos vemos en un próximo video.